Nombre de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Vamos a dar entonces inicio en este momento. En el nombre de Jesús. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. El capítulo 3. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17. Para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, estamos mirando el tema de la santidad y la vida cristiana. ¿Recuerdan? Amén, la santidad y la vida cristiana. Y esta sección se llama, vamos por la parte de lo que es la santidad. Llevamos 12 secciones y esta de hoy es la sección número 13. Y el tema o el subtema para hoy es la administración de mi cuerpo o la administración de nuestro cuerpo. Entonces, Primera de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 16 y 17 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. El templo, ya Dios, dice la Biblia que ya Dios no habita en un templo hecho de manos. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Reinaldo. Aleluya. Gloria al Señor. La Biblia dice que ya Dios no habita en un templo hecho de manos. Está bien, gloria a Dios por los templos, porque desde la antigüedad Dios siempre se ha cuidado y se ha preocupado de dejar un sitio, un lugar donde nos debemos reunir, donde invocar el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora ya el Señor ha buscado otros templos, que somos usted y soy yo. Ahora el templo donde el Señor quiere habitar es en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Allí es donde el Señor quiere habitar. Allí es donde el Señor quiere que tengamos intimidad. Claro está que también nos podemos reunir en un lugar, en un local, pero donde Dios quiere tener intimidades en su vida y en su cuerpo. Así que vamos a mirar este tema que es muy delicado, pero muy delicado, el tema de la administración del cuerpo. No sé si usted se ha preguntado cómo está administrando usted su cuerpo, pero el cuerpo hay que administrarlo. El cuerpo es el templo del Señor. Y usted tiene la capacidad, usted y yo, Dios cuando nos hizo y nos formó y nos dio hálito de vida y nos sopló ese hálito de vida y también nos dio de esa parte de Él, la sabiduría. Nos dio que nosotros tenemos que administrar nuestro cuerpo, no el cuerpo que nos administra a nosotros. Usted y yo estamos hechos y capacitados para administrar nuestros sentimientos, sean sentimientos amorosos, pero también sean sentimientos de dolor, sentimientos a veces que nos aferramos a la vida o nos aferramos a algo, pero no, nosotros tenemos la capacidad. La economía no debe manejarnos a nosotros. Yo debo manejar mi economía o la economía. O sea, yo soy el administrador. El tiempo no me puede administrar a mí. Yo debo administrar el tiempo. Y así sucesivamente la economía, la salud, la familia, el empleo, el estudio. Yo debo y tengo la capacidad por Dios para administrar todas esas cosas. Y por supuesto también para administrar mi vida espiritual. Ahora, ¿cómo estamos administrando?
¿Eres buen administrador o te dejas llevar por emociones, te dejas llevar por el tiempo, te dejas llevar por las circunstancias? Pero el propósito de Dios es que tú y yo seamos unos buenos administradores y especialmente del cuerpo. Hay varias citas bíblicas, la que leímos al iniciar, 1 de Corintios 3, el versículo 16 y 17, pero también el capítulo 6 y el versículo 12, también el versículo 19 y 20 del capítulo 6, allí nos habla de lo que es el cuerpo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo que está observando este mensaje o que va a escuchar este mensaje en diferido, recuerde que usted y yo somos templo del Espíritu Santo y Dios quiere habitar en su vida. Dios quiere habitar en su vida, quiere habitar dentro de su vida. Es necesario que Dios tome el control de nuestra vida, que Dios entre a mi vida, que se siente en el corazón, en el trono de mi vida, que es el corazón, y que Él maneje toda mi vida. ¿Cuántos de ustedes o cuántos podemos decir en esta noche, yo he manejado mi vida a mi manera y me ha ido mal? Porque nos ha ido mal. Pero cuando ya viene el Señor y toma el control de nuestra vida cambia. Si algún amigo está viendo o va a ver esto en estos momentos, si su vida no le ha ido bien, si usted ha administrado su cuerpo, su vida, y la ha administrado mal, dele la oportunidad a Dios que administre su vida y su cuerpo, y se dará cuenta que Dios lo llevará a un puerto seguro. Así que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros los cristianos no debemos usar cosas que dañen el cuerpo o que profanen el cuerpo. Esa palabra profanar es una palabra religiosa que quiere decir como tomar en burla las cosas sagradas. Y a veces al cuerpo lo tomamos en burla. A veces el cuerpo lo pisoteamos o permitimos que otras personas lo pisoteen. Pero no, tenemos que cuidar el cuerpo, que no lo dañen, que no lo profanen. Aleluya. Que no que se cause embriaguez en el cuerpo o ninguna causa de adicción, cualquiera que sea, porque hay adicciones externas, pero también hay adicciones internas. Y este tema es muy profundo, mis hermanos y amigos, es muy profundo, pero que el Señor nos ayude a que el Espíritu Santo, por medio de su Espíritu Santo, trascienda estos dispositivos y impacte cada una de nuestras vidas, porque este tema es muy profundo. ¿Cómo administras tu cuerpo cuando estás solo en tu habitación o sola en tu habitación? ¿Cómo administras tu cuerpo cuando estás solo o sola en tu casa y no hay nadie? ¿Cómo administras tu cuerpo ante ciertas circunstancias, ante adiciones que el mundo ha intentado o ha inoculado en tu vida? Así que tenemos que cuidar el cuerpo, que no lo dañe nada, ni interno ni externo, o cosas que causen adicción, como las bebidas alcohólicas, el tabaco, las drogas lícitas e ilícitas también, porque violan el principio de Dios de cuidar el cuerpo. Hay drogas lícitas y hay drogas ilícitas, pero aunque un gobierno X o Y, como se llame el gobierno, vuelvan lícita, así sea por medio de las leyes, las pongan lícitas, si Dios dice que es ilícito, es ilícito. Aunque el gobierno, llámese como se llame, lo ponga, para Dios siguen siendo ilícitas. ¿Por qué? Porque afectan tu cuerpo y afectan mi cuerpo. Afectan nuestra vida. Y es más, no solamente afectan nuestra vida, sino la de las que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? No solamente nuestra vida, sino de los que nos rodean también. Hay personas que dicen, déjeme, es mi vida, es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera.
y si lo daño soy yo, usted no se meta en mi vida. No, dañamos otras personas, dañamos a nuestros padres, los que tienen hijos dañan a sus hijos, los que tienen su esposo dañan a su esposo, los que tienen su esposa dañan a su esposa. No crea que usted solito se va a hundir o usted sola se va a hundir. Hay personas que están a su alrededor que también sufren con usted y sufrimos con usted. Entonces es muy, pero muy delicado este tema. La administración del cuerpo. Llámese como se llame, la droga, el vicio, lo que sea, porque hay personas que ya caen en una adicción. El vino, la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea en el vaso, porque entra suavemente, pero al final morderá como basilisco o como una serpiente. Yo tuve la oportunidad de administrar una persona que cayó en el vino y él me decía, pastor, esto es duro, uno entra fácil aquí, pero yo he querido dejar esto y no he podido. Y yo podía verlo, cómo tenían que drogarlo los médicos para quitarle esas ansias de beber el vino, y le daban ataques epilépticos porque no lo dejaban beber, y cuando no lo dejaban beber el vino entraba en crisis, y yo pude verlo muchas veces y orar por él. Pero mis hermanos, estos son cadenas terribles, terribles. Su esposa me decía, pastor, porque yo no le puedo desear la muerte a nadie, pero yo quisiera ya descansar, yo necesito descansar también. Entonces mire que no solamente afectamos me afecto yo mismo, sino que nos podemos llevar a muchas personas. Qué bueno que pensemos cómo estamos administrando nuestro cuerpo. Se hacen protestas a nivel mundial y se ve mucho en los países primermundistas. No sé si ustedes han visto que hasta se desnudan totalmente en sus cuerpos y hacen protestas totalmente desnudos y dicen, es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que quiera. No sé si ustedes lo han visto. Por ejemplo, hay un tema, y todos estos temas son muy delicados y tiempo no hay en este momento para profundizar en ellos y mirarlos muy a profundidad de la Biblia, pero sí con algunos versículos que el Señor me ha regalado. Por ejemplo, el aborto. Eso es un tema muy delicado, donde las madres o las que están en cinta dicen, es mi cuerpo y yo hago lo que quiera. Pero resulta que no es su cuerpo. Ya es el cuerpo de otra personita que está dentro de su cuerpo. Porque si fuera su cuerpo, entonces tendría que asesinarse ella o suicidarse ella. Porque si ella dice, es mi cuerpo, entonces sería un suicidio. ¿Cierto? No sé si me hago entender. Pero ya hay otro cuerpo allí dentro de ella. Ya hay otro cuerpo, entonces ella lo que hace es un asesinato. Lo que comete es un homicidio. Hay leyes que inclusive están allí entre que sí, que no, que a partir de cuándo hay vida. Hay personas que dicen que a partir de la tercera, de la cuarta semana, pero la Biblia lo que nos dice es lo contrario. Mire lo que dice el Salmo 139, 16. Dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente, pero la versión de 1960, que es la que casi todos manejamos, dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es el embrión? Es lo primero que se forma cuando un espermatozoide conquista el óvulo. Esa unión, a eso se le llama embrión. Y el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Ya el Señor estaba allí. Ya hay vida. Desde el embrión ya hay vida. Hay estudios. Así que no es el cuerpo de esa persona que dice, es mi cuerpo. No. Si fuera su cuerpo, tendría que quitarse la vida usted. Tendría que suicidarse usted. Pero es otro cuerpo que ya hay allí. Es otra vida. Entonces, ¿cómo estamos administrando
nuestro cuerpo. Muchos de esas situaciones, hablando del aborto, provienen de una noche de borrachera, de una noche loca, de una noche de droga, de inclusive que ni siquiera saben quién es el padre. Y entonces dicen, no, pues como yo no sé, mejor no lo tengo. Y así sucesivamente. Dirá ella, estoy muy joven, no, esto, lo otro, los padres aconsejarán tantas cosas. Pero mis hermanos, vuelvo y les digo, no hay mucho tiempo para hablar acerca de esto. Pero yo he tenido la oportunidad de tratar con mujeres que han tenido un aborto. Mire, pasan los años, se puede casar bien, puede tener una gran familia, puede tener un buen esposo, puede tener otros hijos que le llenan el alma, pero cuando se acuesta a dormir, sueña con ese niño a quien ella le quitó la vida. Cuando está por allí sola, quizás cocinando, haciendo el aseo y tal, cuando su mente por un momento se queda en blanco, automáticamente le aparece ese momento en el que ella estaba practicando el aborto. Y lloran y caen en depresión y caen en muchas situaciones. Si una mujer supiera lo que viene después de un aborto, lo pensaría no solamente 2 veces. Mire, pueden tener su esposo, su familia, pero más adelante vienen problemas psicológicos, problemas emocionales. Que el Señor guarde, pero necesitamos administrar bien nuestro cuerpo para después no tomar salidas a la ligera, no tomar tangentes, porque eso no es lo que quiere Dios. ¿Cómo estás administrando tu cuerpo hablando acerca del sexo ilícito? Porque hay sexo ilícito. Dios dejó la sexualidad, pero dentro de un marco llamado matrimonio, el cual Él lo bendice, porque Él fue el creador del matrimonio y los bendijo Dios, dice la Biblia. Y allí en ese marco está la bendición de Dios. Pero extra de ese marco llamado matrimonio, o es un proceso delante de Dios. La fornicación, el adulterio, la prostitución. Y esa palabra fornicación no es solamente tener relaciones prematrimoniales, sino que esa palabra fornicación va muy, muy, muy profunda. De tal manera que dentro de la fornicación entra lo que es la masturbación, entra lo que es la zoofilia, o sea, tener relaciones sexuales con animales. Entra la necrofilia, o sea, tener relaciones sexuales con muertos. Entra lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, entra el fetichismo, entra el amor, el egocentrismo, que también son las personas que se aman a sí mismo y se acarician a sí mismo y se satisfacen a sí mismo. Y a todo esto se le llama fornicación. Y otros temas más que tenemos mucha Biblia para sustentar lo que es el sexo ilícito. 1 Corintios 6, el versículo 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, no lo dice Iván Alberto Cuenca Robles, lo está diciendo Dios por medio de su palabra en 1 Corintios 6, el versículo 9 y 10. Como les digo, solamente estoy haciendo un repaso, mencionándolo por encima, pero ojalá que el Espíritu Santo en estos momentos entre a nuestra vida e impacte. Ojalá Dios quiera que usted esté tomando apuntes y en esta semana se siente a estudiar estos versículos y que el Espíritu Santo le hable por medio de la palabra también e impacte su vida, porque usted y yo necesitamos administrar nuestro cuerpo, administrarlo bien, porque
estamos preparándonos para el reino de los cielos. El versículo lo acaba de decir, no heredarán el reino de Dios. Está en juego nuestra salvación, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Está en juego nuestra salvación. Y por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Porque todas estas cosas que acabamos de mencionar, las aborrece Dios. No le agradan a Dios. Y por eso el Señor aleja a la persona. No es que Dios no ame al pecador. Ama al pecador, pero no ama el pecado. No ama estas condiciones. No ama estas cosas que las personas están haciendo continuamente. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los tatuajes? Estamos hablando de administrar el cuerpo, ¿no? De cuidar el cuerpo. La Biblia habla de los tatuajes. Muchas personas no que se tatúan el nombre, así sea el nombre del papá, el nombre de la mamá, el nombre del hijo, el nombre de la esposa, el nombre del esposo, no importa quién sea. Bíblicamente la Biblia dice en Levíticos 19:28, no te hagas cortes en el cuerpo ni por los muertos siquiera, ni por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. ¿Y sabe cómo termina el versículo? Como la firma dice, yo el Señor. Levíticos 19:28. Allí está hablando de cortes en el cuerpo y está hablando de tatuajes. Esos cortes en el cuerpo, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado una generación de ahora, de jóvenes, que se llama la generación emo. La generación emo, ellos en algunas de sus prácticas empiezan a escuchar música y cogen una cuchilla de afeitar y empiezan a cortarse su cuerpo, a herirse. Cuando usted vea un jovencito o una jovencita con cortadas por todo lado en su cuerpo, mire, automáticamente usted identifique lo que pertenece a esa generación emo. Ellos se meten en sus habitaciones, en sus cuartos, y apagan todas las luces y empiezan a escuchar su música y empiezan a hacer toda esta cantidad de cosas, lógicamente influidos por el enemigo. No porque ellos lo quieran hacer, sino que el enemigo ya está en ellos y los pone a hacer estas cosas. Pero la Biblia dice, no te hagas cortes en el cuerpo, ni por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Mis hermanos y amigos, un tatuaje ya no se puede borrar. Ya no se puede borrar. Y hay personas que están sufriendo enfermedades por los tatuajes en la piel. Por algo el Señor dijo, no lo hagan. No lo hagan. Aleluya. Orificios en el cuerpo como los piercing, los aretes y tantas cosas. Por ejemplo, ahora usted ha visto que se ponen piercing en la lengua, en la nariz, que no sé qué, que en las orejas, en las partes íntimas, sean hombres o sean mujeres. Volviendo al tema de los tatuajes, se hacen tatuajes en sus partes íntimas. Y todo esto, mis hermanos, todo esto tiene su recompensa ante Dios, porque el Señor nos ha mandado a administrar el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque en el cuerpo quiere Dios obrar, quiere Dios manifestarse, quiere Dios vivir. Así que los orificios en el cuerpo, yo no sé si ustedes han visto no solamente los piercings, sino que han visto que algunas personas se llaman extensiones, ¿no? Se abren un orificio en la oreja y se ponen como una ruedita pequeñita, después una más grande, otra más grande, otra más grande, y ustedes le ven esta parte, lo que es el lóbulo, gracias, el lóbulo se lo ven grande por acá, con unos huecos allí, algo que ellos se ven bonitos, ellos se ven que está bien, pero mis hermanos, que Dios los guarde, que Dios tenga misericordia. Hay personas que tienen y apuestan, y hay personas que han entrado a los Guinness Records por los tatuajes en su cuerpo, que tienen yo no sé cuántos miles de tatuajes, y para ellos es como un orgullo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios ese cuerpo?
Que el Señor nos guarde. Hablando de las drogas ilícitas, drogas sean ilícitas o lícitas, hablando del cigarrillo, de esas drogas, bueno, llámese como se llame, creo que estamos hablando con personas que conocen de lo que estamos hablando ahora, no porque lo hagan, sino porque está al día, está a la orden del día. Pero también sabe que dice la Biblia, hablando por ejemplo de Daniel. Daniel el capítulo 6 y el versículo 4 nos dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué les parece este versículo hablando de Daniel? Hermoso, ¿verdad? Mire, está hablando del reino. Y aunque estaba hablando ahí de un reino aquí físico, natural en la tierra, pero ¿por qué no trasladarlo a nuestra vida espiritual? ¿Por qué no trasladarlo al reino de los cielos? Y de pronto cambiar el nombre ahí de Daniel y poner el nombre suyo y poner el nombre mío. Y que diga, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Iván, para acusar a César, para acusar a Santiago, para acusar a Felipa, para acusar a Reinaldo, para acusar a nuestra hermana que también está aquí con nosotros, sino que estoy mirando, permítanme, lo minimizo. Nuestra hermana Nulfa, gracias. Entonces, para acusar a nuestra hermana Nulfa, no sé si alguien más esté conectado, en lo relacionado al reino, dice el versículo, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Oh, gloria a Dios, que cuando el Señor nos llame diga, administraste bien tu cuerpo. Administraste, porque dice la Biblia, no fue hallado alguna ocasión o alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oh, gloria a Dios, qué bendición. Y mis hermanos, porque ya el tiempo ha pasado, hablemos por ejemplo de la apariencia física, hablando del cuerpo, de la administración del cuerpo. No quiero entrar aquí tampoco en sectarismos, pero también podemos mirarlo cómo estamos vistiendo nuestro cuerpo, cómo nos vestimos tanto las damas como los caballeros, hablando de nosotros como hijos de Dios, porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, administrar bien nuestro cuerpo. La Biblia habla de la apariencia en 1 Corintios 11, el versículo 1 al 16. También en 1 Timoteo, el capítulo 2, versículos 8 al 10. Y también en 1 Pedro 3, el versículo 1 hasta el 5. Y la apariencia refleja el ser interno. Usted, como hablamos ahora al iniciar, hay personas que han hecho protestas totalmente desnudos y no les interesa. Hay personas que ya inclusive, hablando de hombres y mujeres, ya no quieren usar ropa, sino que se pintan el cuerpo y andan por la calle natural. Lo que pasa es que la vista, así mirando rápidamente, la persona va vestida, pero no va vestida. La persona va pintada, se ha pintado encima de su piel, pero va totalmente desnuda la persona. No sé si ustedes lo han visto. Entonces tenemos que cuidar eso. La apariencia refleja el ser interno a Dios y también a otros. Hay apariencias impías que promueven los deseos de la carne y nosotros tenemos que cuidar eso de tal manera que nosotros no produzcamos nada a nadie. Hombre, yo puedo ser el más feíto, pero a alguien tengo que producirle algo. ¿Cierto? Las damas también deben de cuidarse, cuidar su cuerpo. Mire, la Biblia nos está hablando de tres cosas. La Biblia nos habla de tres cosas, de tres puntos que tenemos que tener en cuenta. Nos habla de decoro, nos habla de pudor y nos habla de modestia. Que así tenemos que vestirnos. Aunque el versículo va dirigido a las damas, pero yo quiero decirle que también va dirigido a nosotros los caballeros. Porque no solamente las damas se visten mal, claro,
Ellas sí tienen así, pero también hay hombres que inclusive van al gimnasio y que esto y por aquí y por allá y se ponen cosas y también para vender, para vender. Ahora esto es igual, hombres y mujeres. Entonces, principios bíblicos para la vestimenta de todos nosotros, los seres, los cristianos, tanto hombres como mujeres, decoro, pudor y modestia. ¿Qué es el decoro? Honor, respeto, pureza, recato, honestidad, honra, estimación, dignidad y seriedad. Esos son sinónimos de decoro. Hablemos de pudor, vergüenza de exhibir el cuerpo de su propio cuerpo desnudo, de ser objeto en cualquier forma de interés sexual. Mire lo que es el pudor y también lo que es la modestia, cualidad humilde, falta de engreimiento o de vanidad. Si yo soy modesto en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de moverme, entonces voy a ser modesto. Aleluya. Mire, hay un versículo que dice, hay de los escándalos, pero hay por quien viene el escándalo. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra apariencia, porque una apariencia impía promueve los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En esas tres cosas se encierra todo lo que es el pecado en el mundo entero. Pregúnteme usted o ponga un ejemplo, por ejemplo, este pecado está o en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne o en la vanagloria de la vida. En cualquiera de esas tres ramas está. Porque ahí está el pecado desde el principio, desde allá, cuando Luzbel quiso revelarse y hacer su trono más alto. Ahí está la vanagloria de la vida. Quiso ser más que Dios. Y la Biblia dice, no daré mi gloria a nadie. Y ahí empezó y fue destronado. ¿Qué pasó con Eva? Lo mismo. ¿Qué ha pasado contigo y conmigo? Lo mismo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, nosotros no podemos promover esa situación. Tenemos que ser decorosos, tenemos que ser pudorosos y tenemos que tener modestia. Así que los cristianos debemos de abstenernos de usar ropa inmodesta y de usar cosas que dañen nuestro testimonio para Dios. Como les dije al iniciar, el tema es profundo, mis hermanos, pero creo que esto que hemos hablado, que el Señor nos ayude a ponerlo por obra. Y usted estúdielo en casa. Este mensaje va a quedar subido en la página de la iglesia de IPNJ Filadelfia en Facebook. Si usted quiere volverlo a escuchar, búsquelo y vuelva y escúchelo. Pero es muy importante para la santidad la administración del cuerpo. Pregúntate una vez más, ¿cómo estás administrando tu cuerpo? ¿Cómo lo administras cuando estás solo, pero también cuando estás en público? Porque no solamente en la soledad, en público, haciendo lo mismo que hacen los demás. Si alguien te dice, no, fúmate un cigarrillo, bueno, aquí no hay pero aquí no está el pastor, no hay un hermano, ok, dámelo. Fúmate esto de marihuana o mira, métete algo, esto de cocaína, tal, o cuentos vulgares, cosas, quítate la ropa, mira que no sé qué, que nada. Hermanos, que el Señor nos ayude. Gracias a Dios por ese amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Tenemos que administrar bien el cuerpo para poder entrar al reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y el Señor quiere que seamos santos. Y les regalo el versículo de Daniel 6:4. Que cuando el Señor nos llame a cuentas, el Señor diga, no hallo en él ningún vicio porque ha sido fiel. Amén. Que las personas que nos rodean digan, no hay ningún vicio en él o en ella. ¿Qué les parece si oramos? Amén.